vamos a arrancar hablando hoy por el tema de la reforma laboral. Ayer finalmente fue aprobado un bloque de 16 artículos, pero no podría decir que es casi como la médula espinal de esta reforma, porque incluye el tema de los recargos nocturnos, de las horas extras, de los dominicales, y esto, por supuesto, enrarece, pesa mucho también dentro de la mesa de concertación del salario mínimo. Julio César, quiero arrancar por usted, que es el economista de esta mesa. Bueno, el golpe a esencialmente las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores de bajos ingresos. Parece muy bonito, todos quisiéramos que los trabajadores colombianos ganaran más, ojalá mucho más. El problema es que esto tiene unos efectos económicos concretos. ¿Por qué a las pequeñas y medianas empresas? Lo explicaba el Banco de la República en un informe que calculaba en cientos de miles la pérdida de empleo informal. Decía que los domingos, en horario nocturno, tienden a trabajar, digamos, a operar más empresas medianas y pequeñas, por ejemplo, en el sector turístico, restaurantes, bares. Ese tipo de empresas, que tienden a ser generalmente pequeñas unidades, van a ser las que van a verse más afectadas en términos de costos laborales. Lo mismo, como en esas empresas tienden a trabajar trabajadores, tienden a tener empleados de menores ingresos, de menores calificaciones. Entonces, es probable que veamos un deslizamiento hacia la informalidad o hacia el desempleo, como lo calcula el Banco de la República, cientos de miles de personas. Entonces, una legislación que en el papel, en las intenciones, parece pues, ir bien encaminada, en la práctica, en la realidad, por estos efectos económicos, pues va a castigar a los trabajadores de menores ingresos, a las empresas pequeñas y medianas del país, y va a terminar, digamos, logrando el efecto contrario, que supuestamente es beneficiar, comillas, a la clase trabajadora. Esa es una conjetura que no tiene evidencia. Digamos, siempre salen con esa idea de que si suben mucho el salario mínimo, se pierden empleos y aumenta la informalidad. E intuitivamente parece que será así. La Comisión para Salario Mínimo de México, sí, que tiene también la discusión sobre cuánto subir el salario mínimo, hizo estudios y demostró que un aumento significativo del salario mínimo no tiene efectos ni en aumento de la informalidad ni en pérdida de empleos. En Colombia el poder adquisitivo de los trabajadores ya está protegido. Digamos, la discusión es cuánto por encima de la inflación. Digamos, ya hay una protección constitucional para eso. Y el margen de maniobra estaría, lo que hemos dicho aquí siempre, entre más o menos 10, 13, que es un poco lo que han dicho los de la CUT. Pero a mí lo que me llama la atención es que siempre meten susto con eso. Y cuando el aumento del salario es cercano, digamos, a la inflación, no aumentan los empleos, no disminuye la informalidad. Entonces esas son ideas que Jorge, se van hay que instalando tener en cuenta sin evidencia. Algo fundamental, y es que estas medidas ya existían en Colombia y ya existieron en Colombia, ¿no? Que son medidas que ya existían, que ya vivimos con esto. No estamos explorando unos nuevos terrenos, no, esto ya pasó, solo que estas medidas y estos derechos laborales se acabaron durante la presidencia del expresidente Álvaro Uribe. Aquí estamos retomando algo que además según la OIT existe y protege a la mayoría de trabajadores formales en el mundo. Hay otro punto que me parece bien interesante de esta reforma laboral, y es que parece que como una reforma más se está destrabando en el Congreso de la República. La Comisión Séptima avanzó, aprobó, cosa que hace tal vez un mes no hubiéramos estado muy seguros y creo que hasta lo hablamos y lo dijimos acá. Uy, esa reforma laboral está bien embolatada, no sabemos si avance, pero mágicamente a final de año, que decíamos que no íbamos a tener gran cosa de qué hablar, todo se está destrabando. La evidencia... Lo que pasó, Juana, que en la Cámara de Representantes se le abrieron las puertas a las reformas del gobierno, pero en el Senado es en donde se estancaron, porque mire, ahí fue donde se trabó el tema de la reforma pensional, que apenas quedó anunciada, se hundió el proyecto del cannabis, no pasó nada con la pensional. Y la evidencia sobre la correlación entre desempleo y la inflexibilidad laboral y aumentar desmedidamente los costos laborales es pues abundante. La tenemos en Colombia. Tenemos en Colombia 60% de informalidad laboral. Colombia no es un ejemplo de nada. No como consecuencia del salario mínimo. Como consecuencia de toda la legislación laboral. Es que aquí estamos juntando todas las variables, no solamente la negociación del salario mínimo, en donde estamos aproximándonos al 12-13%, sino el tema de la reforma laboral. Nos han vendido que en Colombia no existen derechos laborales, que tenemos un mercado laboral pues libérrimo, y eso no es para nada cierto. Tenemos un mercado laboral muy inflexible, que lo van a hacer más inflexible, y por lo tanto van a meter a más colombianos. Del 60% de los que ya están en la informalidad condenados por estas legislaciones, van a condenar a más colombianos a esa informalidad y el desempleo. Alguien que trabaja en una farmacia, entonces hace unas horas extras. Esas horas extras no se las pagan. Esas horas extras son remuneradas, que le dan esas horas después libres. Entonces es en tiempo. Resulta que el tiempo no se reconoce exactamente como trabajo, y es un problema muy grande para muchas
personas que trabajan en este Ahora, tipo de hoy la empleos. ministra- Estamos hablando de grandes empresas, Bueno, no de pequeñas y La medianas. ministra de Trabajo dijo que una vez ha dado el trámite en la Cámara, hoy iba a poner todo el esfuerzo para que hubiera un acuerdo tripartito para el aumento del salario mínimo, de acuerdo con las realidades, digamos, de la economía. Tasa de interés que todavía no baja, una inflación que cede menos que en América Latina y otras variables que tienen que ser tenidas en cuenta. Un regalo navideño envenenado que le entrega el gobierno a los trabajadores. Bueno, Imagínese pasemos. los derechos, o sea, que un regalo envenenado sea tener derechos. No, es Que ya mandarlos se a la tenían, informalidad. No, derechos que ya se tenían y Esto que es para el perdieron 40% de los y que trabajadores del ahora van a país. volver a tener. La gran mayoría de trabajadores del país en la informalidad, esto ni les va ni les viene. O sea, Lo que los condena es a seguir en esa informalidad. Creo que sí es muy importante dignificar a los trabajadores en Colombia y que vuelvan a acceder a sus derechos. O sea, derechos se que formalicen, ya tenían y que se formalicen, no sacarlos de la formalidad. Ese es otro debate, la formalización. Ningún es el- gobierno lo ha es el- logrado. Ningún gobierno ha el logrado mismo ceder debate. y que se formalice Mire, la mayoría de los Es trabajadores. que como Me es la quedan- última semana estamos... Sí, y me quedan Último 50 día. segundos, así que necesito que ustedes por favor dosifiquen el comentario para este tema que nos quedó y es el tema de Ciro Ramírez, que uno dice realmente él es una ficha muy importante del Centro Democrático y del uribismo, fue vocero de ese partido en el Senado de la República, incluso era el que salía, por ejemplo, cuando tocaba salir a dar la réplica de la oposición. ¿Qué significa esto políticamente? Más allá de todos los escándalos que hay detrás, el tema de corrupción, políticamente, ¿esto qué significa? Muy duro para el Centro Democrático. El expresidente Uribe ya se pronunció diciendo que eso era consecuencia de la mermelada, lo cual no es cierto. Sí, él hacía parte de un entramado de corrupción con el senador Mario Castaño, una firma del Quindío que se llama Proyecta Quindío. Entonces lo que hacían ellos, hicieron 2 contratos con el Departamento de la Prosperidad Social y los senadores lo que hacían era recomendaban empresas para que les dieran esos contratos a cambio de un 10 o 15%. O sea, es un entramado criminal de corrupción política Sí, de la rápido. que Yo no voy tiene a que ver con poner mermelada. simplemente el ejemplo. Si la Corte ordena orden de captura contra Nicolás Petro, el Centro Democrático y Uribe van a estar de acuerdo y van a apoyar a la Corte. Si la Julio. Corte hace esto con Ciro Ramírez, la Corte es una vendida. Semanas penosas clásico. para el Centro Democrático. Quedó la sensación, más allá de si sea verdad o no, que el Tintico agilizó el trámite de la reforma a la salud y ahora este caso de corrupción, pues que obviamente no los beneficia para nada. Sí, miren, en todo caso se acaba de conocer el comunicado del Centro Democrático muy rápido, dice que la justicia opera y se respeta la presunción de inocencia, que la investigación sea ágil y se determinen las Si responsabilidades. lo condenan, pierde la silla. Juan, Control navideño, ya. vamos a terminar esta mesa ancha en el sofá haciendo un balance del año. Cada uno de ustedes tiene un personaje y una noticia del año. Arranquemos por el personaje. ¿Quién es el personaje del año? Yo diría, mira, más que un personaje, un antipersonaje del año. Pero Sí. creo que por la importancia Se vale. de la noticia, Nicolás Petro y la noticia del año, la confesión, la declaración ante la Fiscalía de que había recibido dineros por parte de personajes muy oscuros para la campaña del actual presidente de la República. Creo que Sí. por la importancia de esa noticia y lo delicado de la declaración, Nicolás Petro es el personaje o antipersonaje del año. Juana. Para mí el personaje es Linda Caicedo, sin duda, una mujer tesísima, una deportista de alto rendimiento, ejemplar, un modelo para todas las jóvenes mujeres de este país que quieren hacer deporte y ser unas grandes futbolistas. Nominada una de las 3 mejores futbolistas del año Una en el súper mundo. tesa. En el mundo. Me sumo a eso, es Linda Caicedo y por todo lo que Espectacular. ella representa para el fútbol femenino. El antipersonaje del año, el fiscal Barbosa, que hizo de la fiscalía una plataforma política y me parece que la noticia del año es la situación en la Franja de Gaza, el ataque de Hamas y la posterior reacción de Israel. Usted se me anticipó, entonces ya perdió ese turno, Juana, el hecho del año. El hecho del año creo que es la más reciente posición de Estados Unidos frente a lo que está pasando en la Franja de Gaza, que justamente le pidió a Israel parar las ofensivas y que hizo un llamado a la paz en la región. Me parece importantísimo y maravilloso. A nivel internacional, yo pondría otro tema sobre la mesa, que es el ascenso de la inteligencia artificial. Creo que para las próximas décadas este año va a ser histórico en lo que ha pasado en el mundo tecnológico, específicamente ¿Cómo el qué sector. específicamente pasó este El año? ascenso de las plataformas de ChatGPT, de diferentes formas de inteligencia artificial que están devorándose el mundo y que van a cambiar la forma de cómo es la sociedad globalmente durante las próximas décadas. Y tenemos un último minuto para hacer un último balance. Hagamos un balance del tema del gobierno nacional, cómo le fue en temas, por ejemplo, legislativos y de paz total. Bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? Y semanas y días que esperábamos poco movidos como los de diciembre,
han desbloqueado cosas, se ha ido moviendo. Al fin y al cabo, al parecer, las relaciones del gobierno nacional con los diferentes partidos, con los diferentes, hasta con la oposición, al parecer han empezado a andar. Entonces, digamos que es un balance agridulce. Han pasado cosas en ese tema que han avanzado. La paz total sigue siendo un reto enorme y que todavía nos queda muchísimo por delante. Frente a eso, yo creo que en la agenda legislativa no le terminó yendo tan mal como lo pensábamos Sí. hace un par de meses, y yo creo que eso el año entrante va a ser por esa misma vía. En paz total, creo que la llegada de Oti Patiño como comisionado de paz y de vera grave implica unos ajustes interesantes, y lo que tiene que hacer el gobierno para el año entrante en relación con paz total es ajustar las políticas de seguridad en los territorios. ¿Saben en qué sí nos fue muy mal? Y es que con el cambio ministerial último que hubo, se acabó la paridad y no hemos vuelto a tocar el tema. Pues un año muy difícil, bastante malo para el gobierno, perdió las elecciones regionales de manera estrepitosa, la agenda de reformas muy trabada, a estas alturas se pensaba que ya teníamos las 3 reformas aprobadas, difícil para el gobierno hasta noviembre. Creo que noviembre, diciembre fueron meses bastante auspiciosos para el gobierno, que logró sentarse con los cacaos, hacer varios golpes de opinión importantes, y no termina tan mal su balance el gobierno nacional. Pero yo como creo que para el esperamos gobierno hasta se sintieron noviembre. como años esos 2 meses, para el gobierno. Se les hicieron Señores, eternos. Se nos acabó el tiempo, es la última mesa. El próximo año volvemos a estar aquí en la mesa ancha, en ese que ha sido un gran ejercicio para todos, que seguramente sirve de ejemplo también para debatir en el país, para sentarse aquí a juntar opiniones distintas, pero con respeto y con rigurosidad. La próxima semana nos veremos con algunos en algunas novenas, otros se van desde ya para vacaciones, así que feliz Navidad y feliz año. ¡Feliz Navidad! Navidad.